La paz del Señor. Probablemente se sientan sorprendidos de que estoy predicando por el celular de la hermana Marisol Hernández. Y lo hago porque tristemente nos bloquearon en Facebook. Y bueno, no una vez, sino dos. Y por cuanto el Evangelio del Señor debe ser difundido, pues gracias a la hermana que nos nos dio la oportunidad de poder transmitir a través de este medio, ¿no? Y agradecemos a todos que comprendan la situación que estamos enfrentando. No es necesario abundar en ella, sabemos que hay una censura amplia, no solamente en Facebook, sino en Twitter, así como en YouTube, y conocemos las condiciones, por eso sabemos que estamos en los últimos tiempos, entre otras cosas y entre otras señales claras. De hecho, el Señor habló que una de las señales por las cuales se conocería que el día grande y terrible del Señor, que menciona el profeta Joel en el capítulo 2 y en el verso 31, que es el tiempo en el cual la gran ira del Cordero se desatará sobre los moradores de la tierra, está presente. Y la señal más clara de eso es la apostasía. Hay una conexión entre la apostasía en su máximo nivel y el día grande y terrible del Señor, que comienza con la manifestación física del anticristo o gobernante mundial, el cual regirá sobre todas las naciones. Y por cuanto sabemos que lo que estamos viendo es el principio de lo que se conoce como sistemas humanos, sistemas implantados por el hombre, primero el feudalismo, luego una especie, el capitalismo, el marxismo que estuvo en todas partes, y ahora hay una especie de regreso a un sistema parecido al marxismo, aunque no es marxismo en sí, pero que sí va a ser implantado en el mundo entero. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy tiene una conexión diferente en realmente comprender quiénes somos nosotros. Por ejemplo, si nosotros nos mirásemos en esta mañana en un espejo, sería un buen ejercicio mirarnos en un espejo y preguntarnos nosotros mismos, cuando nacimos de nuevo, si es que nacimos, ¿cuáles son las obras las cuales nosotros hemos estado sobre ellas, o cuáles son las obras que hemos realizado estando en Cristo? La Biblia dice que el Espíritu mismo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos y coherederos con el Señor. Pero no hay dudas que los frutos nuestros atestiguan de quién somos nosotros. Y eso es importante. Si mirásemos la historia del apóstol Pablo, por ejemplo, Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, y lo hubiéramos mirado en los días en que él sostenía la ropa de Esteban para que lo asesinaran, porque consentía en su muerte, entonces hubiéramos pensado que el apóstol Pablo era cizaña, porque así define el Señor la cizaña y el trigo. Hay una parábola la cual estaremos estudiando en esta mañana sobre esto, sobre la parábola y el trigo. En este caso, pensemos en el apóstol Pablo. Él mismo dice que debe ser considerado el más pequeño de los apóstoles por cuanto persiguió a la iglesia del Señor. Primera de Corintios 15. Así que imaginemos al apóstol Pablo persiguiendo a la iglesia, entrando en los lugares donde estaban reunidos las personas, los creyentes, y echándolos en la cárcel para su martirio, para su muerte. Quiere decir, si mirásemos así al apóstol Pablo, pues no dudaríamos en haber dicho que era cizaña, que era un enemigo de Dios. Pero luego vemos cómo Dios le habló, cómo Dios se le manifestó, y él quedó ciego. Y solamente hasta que Ananías impuso sus manos sobre él, por cuanto Dios envió a Ananías y cayeron escamas de sus ojos, entonces fue que nació allí el apóstol Pablo, el último de los apóstoles, al cual le apareció el Señor como un abortivo.
Así que, si el apóstol Pablo se hubiese mirado en el espejo y habría dicho entonces, mis obras postreras eran malas, pero las obras que hoy hago fueron creadas por Dios, no por mi capacidad, no por mi sabiduría, no porque haya estudiado a los pies de un afamado maestro de la ley como Gamaliel, sino porque Dios las había preparado desde antes de la fundación del mundo, para que el apóstol Pablo estuviera sobre ellas. Así nos dice la carta a los Efesios del propio apóstol Pablo, en el capítulo 2 y en el verso 10, que fuimos nosotros, los hijos de Dios, creados para buenas obras en el Señor Yeshua, en el Mesías, en Jesús. Y esto de antemano. Amén. Así que es importante preguntarnos, mirarnos al espejo y decir, tal vez mis obras pasadas fueron malas, pero ¿cómo he comenzado yo a caminar con el Señor desde que le conocí? El Señor dijo, el árbol se conocerá por sus frutos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni uno malo dar los buenos. Así que por sus frutos seremos conocidos. Y tal vez usted verá algunas personas que ponen las manos sobre los enfermos y sanan, predican el evangelio, llenan locales que llaman iglesias. Acuérdense que la iglesia es la reunión de los santos, pero allí generalmente no hay muchos santos, principalmente hay cabras. Hay personas que se creen cristianos, pero no lo son. El Señor habló sobre ellos y dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y estos fueron sanos. Y yo os diré, alejaos de mí. Miren bien cómo Él les dice, y esto no lo dice cualquiera, lo dice el Señor. Alejaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Y cuando dice nunca, lo que significa es que nunca fueron de Él. El Señor dijo que ninguno puede venir a Él si el Padre no lo trae. Es decir, estos estuvieron entre nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido entre nosotros. Pero para que se cumpla que no eran de nosotros, por eso ya no están entre nosotros. Y si están, no son realmente lo que algunos creen. El Señor eligió 12 apóstoles. Dice allí en Mateo capítulo 10, si me quiere acompañar, que llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora se va a describir el nombre de los apóstoles. Algunos teólogos estudiosos de la Biblia señalan que el orden en que fue esto escrito habla acerca de la cercanía que tenían los apóstoles con el Señor. Por ejemplo, vemos que el primero que menciona es Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, claro, fueron de los primeros en ser llamados, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, no de que es el último, y lo cual dice aquí, el que también le entregó. Así que lo primero que podemos notar es que Judas Iscariote también fue comisionado, enviado por el Señor a proclamar las buenas nuevas, esto a la casa de Israel primero. Él dijo que no entraran en casa de gentiles y publicanos, porque el Señor vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero este Judas fue comisionado y se le dio autoridad. Escuchen bien esto. Judas Iscariote también se le dio autoridad para sanar a los enfermos y para hacer señales milagrosas. ¿Hasta aquí vamos bien? Amén. Ahí están los 12 apóstoles. Pero ahora, para poder entender y entrar en este mensaje un poco más profundamente, estaremos estudiando en esa mañana cómo funciona la soberanía de Dios, la omnisciencia o la predestinación, y también en línea directa cómo hace Dios trabajar la voluntad de los hombres
para que funcione, obviamente para que tome lugar su soberanía, no para que funcione, porque siempre va a funcionar, sino para que tome lugar su soberanía y a la vez sus planes. Ahora, si vamos a la parábola, porque el Señor Yeshua utilizó la agricultura para hablar sus parábolas, hablándole a un pueblo ciego. Es el pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso les hablaba en parábolas, porque era un pueblo ciego, le hablaba a Israel. Así que si usted me acompaña ahí al Evangelio según Mateo, en el capítulo 13, y en el verso 24, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Si alguno tiene oídos, que oiga. Pero mientras dormía, los hombres vino su enemigo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Hay una tierra fértil, viene un hombre, siembra buena semilla en su campo, pero viene el enemigo en la noche mientras se duerme y siembra cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Escuchen bien, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieren pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, de recoger la cosecha, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, mire bien el destino de la cizaña, y atadla en manojos para quemarla. Es decir, la cizaña será estopa en la ajena de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15, el cual es la muerte segunda. Pero recoged el trigo en mi granero. Así que, mire, el trigo es una planta que produce frutos. De él se hace la harina integral, exquisitos cereales. Algunas personas desayunan en la mañana cereal de trigo. También se fabrica el pan y hasta la cerveza. O sea, es un árbol que sin lugar a dudas produce frutos. Esto ejemplifica a los hijos de Dios que producen un buen fruto. Un buen árbol producirá sin lugar a dudas un buen fruto. Y estas obras, quiero dejar claro, que no son de nosotros, sino son de Dios, pues Él las había preparado de antemano para que usted y yo, si usted es de Él, si usted ha sido traído por el Padre a Él, para que nosotros estuviésemos sobre ellas. Ahora, mire cómo pudiéramos definir la cizaña. La cizaña crece junto al trigo. Es una maleza y produce hongos. Si no lo sabía, la cizaña sí produce frutos, pero es un fruto malo. ¿Por qué? Porque ese hongo contamina la planta. Al contaminar la planta, obviamente, los frutos también se contaminan. Y por eso, si usted consume los frutos de la cizaña, va a ser perjudicial totalmente para tu salud y puede enfermarse. Por eso es que este árbol malo no puede, es incapaz de producir, pues, frutos buenos. Sin embargo, el Señor ha dicho, dejad crecer
lo uno junto a lo otro. Usted se pregunta, ¿por qué prevalecen los impíos? ¿Por qué muchos falsos maestros que toman la piedad como fuente de ganancia permanecen aún entre nosotros y aparentemente son prosperados? ¿Por qué hay personas que funcionan entre ellos y aparentemente muestran una prosperidad? Porque Dios es tan misericordioso que quiere que todos los hombres se arrepientan de sus pecados. Dice la escritura claramente, dice las escrituras, Dios quiere que todos los hombres, escuchen bien esto, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que ninguno se pierda. Obviamente existe la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios. Ahora, continuemos un poquito adentrándonos dentro de la enseñanza. La cizaña, quiero que me acompañe allí para que entendamos exactamente cómo pudiéramos definir la cizaña. El profeta Isaías define no exactamente la cizaña, pero los frutos estériles. O sea, la incapacidad de un árbol, de un ser humano, de un rey, de un presidente, de quien sea, la incapacidad de producir buenos frutos. Algunos de los que viven en la playa o cerca de la costa han sido testigos de grandes tormentas. De hecho, aquí en Miami Beach, se producen grandes tormentas. Las olas entran en la ciudad a veces y dejan toda clase de rastro de la tempestad. Bueno, pues vamos a leer lo que dice el profeta Isaías exactamente sobre esto. Está ahí en Isaías, si me quiere acompañar, Isaías 57, ahí en el verso 20. Mire, él dice, los impíos, y ahora entienda que obviamente la cizaña representa a los impíos. Y algunos de ellos están entre nosotros, pero no son de nosotros. En su debido momento nos abandonarán, nos traicionarán, nos entregarán. Porque ellos son del estirpe de Judas Iscariote. Ahora mire bien lo que dice aquí. Los impíos son como el mar en tempestad. Las olas entran, las olas dejan rastro de su incapacidad de producir fruto. Las olas están muy enojadas. De hecho, Dios le pone pestillos a las olas del mar para que no traspasen su límite. Y Dios reprende así la soberbia del océano. Por eso dice, no pueden estarse quietos. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Viste ustedes las calles cómo quedan? De los lugares costeros, de los lugares cercanos a la playa, cuando hay una gran tempestad, un huracán, las calles quedan llenas de lodo, quedan llenas de cieno. Así es el impío. Así es el impío, incapaz de producir fruto, pero el fruto que produce es malo en su totalidad. No podemos intentar buscar algún tipo de fruto bueno, porque el impío es como un árbol seco, incapaz de producir nada bueno. Así que, continuando con este tema, ya sabemos que Judas había sido enviado por el Señor, comisionado a predicar las buenas nuevas. También los 12 apóstoles fueron enviados a predicar. Sin embargo, Judas Iscariote tenía algunas características que le diferenciaban de los demás apóstoles. Una de las características principales de Judas el Iscariote era que tenía ciertas ambiciones, podemos decirle. Y por eso él estuvo muy contento cuando le asignaron la labor de ser el tesorero del Señor. Entendamos esto. ¿Cree usted que fue casualidad que Judas
fue el tesorero del Señor. Y aquí entramos entonces en algunos puntos claves. La Biblia dice que el Señor mismo, que conoce todas las cosas y conoce a todos los hombres antes, incluso de que nacieran, de que existiera la tierra, Él colocó a Judas sobre el tesoro. Y ya sabemos que Judas robaba de la bolsa del Señor. Así que vemos a aquella mujer llorando a los pies del Señor, y con sus lágrimas entonces enjuagaba los pies del Maestro. Y Judas se lamentaba de que aquel perfume caro no fuera usado para ser vendido y dado a los pobres, y eso era incierto. En realidad, Judas pensaba que había perdido una buena oportunidad de robarse el dinero. Qué tremendo, ¿eh? La pregunta, ¿por qué el Señor habría puesto a Judas para que funcionase en el tesoro? Es como poner a un ladrón a cargo de una joyería que vende alhajas caras. Un ladrón de profesión, un ladrón que no puede resistir. ¿Por qué el Señor haría esto? Bueno, algunos dicen, hay algunos que enseñan que Dios predestinó a Judas para que fuese condenado. En otras palabras, podríamos entonces decir, algunos dicen, alguno tenía que hacer el trabajo sucio. Ok, muy bien. Pero, ¿cómo funcionó esto? ¿Predestinó Dios a Judas Iscariote para que se fuera, para que hiciera lo que hizo, para que entregara al Señor, para que lo vendiera por 30 monedas de plata? Bueno, vamos a leer lo que dice ahí en Romanos 8. Vamos a entender las Escrituras y cómo trabaja la soberanía de Dios. Dice aquí, vamos a leer a partir del verso 28. Dice, le escribe el apóstol Pablo a los romanos, y sabemos que los que aman a Dios, eso es a nosotros, a los verdaderos hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Recuerden, el Señor dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Aquí está funcionando el conocimiento anticipado de Dios, o lo que es lo mismo, lo que escribe el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1 y en el verso del 1 al 2, donde se menciona, se escribe, se traduce la palabra presciencia. La presciencia es parte del conocimiento anticipado de Dios. Aquí la palabra que se utiliza es prognosis. Por lo tanto, según el conocimiento anticipado de Dios, nosotros fuimos llamados. Porque a los que antes conoció, quiere decir, desde antes de la fundación del mundo, escuchen bien, a esos también los predestinó, es decir, a nosotros, si somos de Él, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a través de su presciencia o conocimiento anticipado, a esos también los llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nota que aquí se habla de los elegidos. ¿Cómo? A través de su presciencia o conocimiento anticipado. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2, habla de cómo Dios utilizó su presciencia, su conocimiento anticipado en la elección. Nosotros como seres humanos tenemos un conocimiento finito, pero Dios tiene un conocimiento infinito. Nosotros vemos el tiempo lineal, vemos el pasado y no podemos ver el presente, porque somos carne. Hoy estamos y mañana no. Pero el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuyo nombre es Yahweh, es eterno. De hecho, así se le llama, el eterno. Él no mira de manera lineal, sino Él es como un círculo, porque Él es pasado, presente y futuro. Uno solo es. Él ve el futuro en presente. Por tanto, a los que antes conoció, desde antes de la fundación del mundo, a esos también predestinó. Eso es a nosotros. Y a nosotros también, dice Efesios 2:10, que nos colocó sobre sus buenas obras. Escuche bien, para que nunca se gloríe de las obras suyas, porque esas obras son de Dios. Así que Dios nos proveyó tanto la salvación, porque es un regalo inmerecido, como también las obras. Tanto no hay nada en nosotros de lo cual podamos gloriarnos. Por eso debemos decir, siervos inútiles somos, simplemente hacemos lo que debíamos hacer. Pero ¿qué tal con la cizaña? Porque recuerden, el Señor llama a su iglesia manada pequeña, así que son pocos los que se salvan en comparación con los que se pierden. ¿Qué tal con la cizaña? ¿También la predestinó para que lo fuera? No la predestinó. Esto entraría en conflicto con lo que escribe el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su palabra. Por tanto, de ninguna manera Dios predestinó a la cizaña para que se pierda. ¿Cómo trabajó esto? Y en ese caso voy a entrar en el caso de Judas Iscariote. Recuerden esto. Judas Iscariote robaba de la bolsa del Señor. Fue comisionado con poder. Y noten eso, Judas Iscariote nunca llamó al Señor Señor. Pueden buscar en las Escrituras. Siempre lo llamó Rabí, lo cual significa maestro. El Señor nunca llamó a Judas Iscariote amigo, porque Él dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les ordeno. Sin embargo, el apóstol Pedro, los apóstoles llamaban al Señor Señor. Cuando el Señor resucitó, habían dos mujeres, fueron allí y encontraron un ángel sentado sobre la piedra. Y esas mujeres, el ángel le dijo que el maestro había resucitado, el Señor y nuestro maestro había resucitado, y que se lo encontrarían en Galilea, porque todos ellos eran galileos. El Señor se presentó a ellas, paz a vosotras, y entonces le adoraron. ¿Por quién es Él? Porque Él es el verbo de Dios, la palabra de Dios, que tomó forma de hombre. Y note que el Señor permitió que le adorasen. Pero luego los discípulos también les apareció, y también ellos le adoraron. Entre los que le adoraron no estaba Judas el Iscariote. Ahora mire bien esto. Recuerden esto. Vamos a entrar en el contexto de los días del Señor. Los judíos estaban esperando un Mesías que viniera a establecer la paz y un reino que va a ocurrir
al final de los tiempos, y cuando me refiero no estoy hablando de un tiempo lejano, porque lo que estamos viendo es delante de nuestros ojos la destrucción del último imperio, que es Estados Unidos, para que tome lugar el imperio que va a levantar el anticristo, o que va a levantar Satanás, porque esto es levantado por obra de Satanás mismo. Así que es un tiempo cercano. Luego de que esto ocurra, de la caída de Estados Unidos, que va a arrastrar a las economías mundiales y va a haber una crisis, entonces va a tomar lugar en breve. Y lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, las amenazas a Israel, no me quiero salir del tema, pero quiero que entiendan esto, tiene que ver con traer a Israel a la mesa de negociaciones para establecer el tiempo de paz y seguridad. Recuerden que este gobierno acaba de reconocer a Palestina y quiere conversar con los iraníes y quiere conversar con los palestinos. El tema es hacer que Israel entregue sus tierras, las cuales Dios le dio por pacto siempre interno, en una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, para que entonces comience un tiempo de una paz aparente de 42 meses que tendrá lugar. Allí en Daniel 9:27 se describe, y es el comienzo del reino del anticristo. Él se va a manifestar, va a lograr la paz, y a partir de ahí comienza la última semana, que es la semana 70 de Daniel. Tome nota, Daniel 9:27. Entonces, lo que estamos viendo ahora es un tiempo muy cercano. Por ende, ¿de qué hablamos? Bueno, lo cierto es que los judíos esperaban un Mesías, pero un Mesías que estableciera la paz. Pero el Señor decía que su reino no era de este mundo. Un momento, ellos esperaban un reino en este mundo y lo esperaban ya. Ellos consideraban que el Mesías vendría a liberarle del yugo oprobioso de los romanos. Se habían levantado antes muchos diciendo: yo soy el Cristo. Porque exactamente los judíos estaban esperando, anhelando ser liberados de ese imperio de hierro que fue el imperio romano. Sin embargo, es por eso que Judas probablemente consideraba al Señor Yeshua un profeta, porque vio grandes milagros, vio señales indudables, pero él no le consideraba el Mesías, porque él dijo que él entregaría su vida en rescate por muchos, que él daría su vida. Entonces eso no encajaba dentro de los planes de lo que creían los judíos, y por eso probablemente Judas llegó a dudar de él. Yo diría especialmente que nunca le creyó. Miren, los musulmanes creen que el Señor Yeshua es un profeta. ¿Pero es suficiente eso? ¿Usted cree que el Señor es un profeta? Es mucho más que eso. Él es el verbo de Dios. Nadie que no confiese que Él es el Señor. Y cuando hablamos del Señor, decimos que Él es el verbo de Dios, parte de Dios, de Yahweh mismo. Es el verbo existente y coexistente con el Altísimo, con el Padre, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad hasta la eternidad. Si usted no confiesa eso, si usted no entiende quién es Él, entonces usted no es salvo. Porque la única manera de poder ser salvo es reconocer quién es Él. El Señor se presentó a través de las paredes allí delante de Tomás, que dudaba. Y le dijo: Tomás, mira mis llagas, mete tus dedos en mis llagas. Yo soy. Entonces Tomás cayó de rodillas y le dijo: Señor y Dios mío. Se arrodilló delante de Él. Por tanto, he aquí el dilema. Judas consideraba probablemente al Señor un profeta, pero no lo consideraba el verbo de Dios que había tomado forma de hombre. Recuerden, Judas sabía que él había nacido del vientre de María. Era muy difícil poder asimilar las palabras del Señor. Lo cierto es que el Señor sabía quiénes no creían. Acompáñeme allí al Evangelio según Juan, el capítulo 6. Vamos a leer ahí en Juan, a partir del verso 55. Bueno, voy a comenzar un poquito antes, porque aquí para poder entender el contexto, ahí en el verso 51, Juan 6, 51, el Señor dice: yo soy el pan que vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Porque no entendían que tenían que comerse la carne del Señor y tomar su sangre, que es exactamente una de las prácticas que se realizan en la Eucaristía, donde estas personas tienen que tragarse esa hostia que dicen que es el cuerpo del Señor, enseñado en la Iglesia Católica, porque es muy parecido. Sin embargo, Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día posterior. Obviamente habla de lo que implica el pan. Recuerden, el pan que descendió del cielo en el desierto. Cuando Israel le fue dado pan del cielo. Así que está hablando de que Él es el pan que desciende vivo del cielo. Dice, porque mi carne es verdadera comida. Y recuerden que Él es el verbo. Amén. Así que, y mi sangre es verdadera bebida, la sangre que derramaría. Dios no nos está diciendo que bebamos sangre. Nos está diciendo que cuando nosotros celebremos la Santa Cena, estamos celebrando su muerte y resurrección. La sangre que Él dio, que Él derramó en la cruz del Calvario. Así que dice, como me envió el Padre viviente, en el verso 57, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahora mire ahí lo que pasa. Ahí en el verso 61, el Señor sabía que sus discípulos, no estamos hablando aquí de los apóstoles, sino porque Él le seguía no solamente sus apóstoles, sino otros discípulos, entre ellos algunos que habían sido discípulos de Juan el Bautista. Por eso les preguntó, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, al cielo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Yeshua, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Así que ahora vamos al próximo punto. ¿Qué ocurrió con Judas? Bueno, sabemos que los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley acordaron por común consejo matar al Señor. Así que entonces buscaron quién les ayudaría en esa empresa. Y para eso ofrecieron esto a Judas Iscariote, uno de los 12. Y quiero que sepan eso, Judas consintió. Y vendió al Señor por 30 monedas de plata. Ahora, la pregunta es la siguiente. Sabemos que Judas guió a la multitud que iba a prender al Señor. Él no iba detrás, él iba guiando la multitud. Y cuando guió a la multitud para que prendieran al Señor, Él entregó e identificó con un beso al Hijo de Dios. Por eso le dijo, con un beso me entregas, Judas. Algunos romantizan este beso. Es un beso cobarde, es el beso de la traición, es el beso de la avaricia. No es que Judas quisiera al Señor. Es el beso con el cual se entregaba al Hijo de Dios. Entiendan esto. La Biblia dice que cuando estaban ellos celebrando la Santa Cena, Él dijo, aquel con el cual yo mojara el pan, Él me entregará. Y preguntó Judas, ¿soy yo, maestro? Rabí. Y le dijo, tú lo has dicho. Pero Él no permitió que en ese momento los discípulos entendieran. Y dice la palabra que en ese mismo momento Satanás entró en Judas. Escuchen bien esto.
Entonces ahora, vuelve la pregunta. ¿Judas fue perdonado? Porque esto es exactamente, hay muchos Judas hoy en día. Hay muchos Judas, él entregó al Señor, pero hay algunos que venden el evangelio a cambio de dinero. Hay algunos que se han prostituido y han recibido un evangelio diferente y están conscientes y lo hacen por beneficios, porque tienen su vista no en la Jerusalén de arriba, la celestial, ni siquiera en la terrenal, sino en su propia Jerusalén que se han creado en su vida, en su entorno, y venden al Señor por beneficios, por propiedades, por fama, por riqueza, y entre ellos algunos son falsos maestros. Algunas personas, algunos maestros, pues dicen incluso que no debes identificarles por sus nombres a estos falsos maestros que expanden como si fueran como cizaña. Recuerden, la cizaña produce un hongo, ese hongo contamina la planta completa y la planta entonces obviamente incluye el fruto. Son incapaces de producir fruto. Judas, el hermano según la carne del Señor, declara que estos son olas errantes que espuman su propia vergüenza. Y dice más, dice que para ellos, estos falsos maestros que están entre nosotros, pero no son de nosotros, está destinado eternamente la oscuridad de las tinieblas, lo cual se refiere al infierno. Recuerden que ya les decía en un principio que por cuanto la apostasía ha llegado al colmo, entonces es que viene precisamente, se apresura la venida del anticristo y estamos ya a las puertas de que esto ocurra. Por tanto, a la pregunta, ¿debemos identificar a los falsos maestros por sus nombres? Ellos son cizaña. Escuchen bien esto, ellos no son hermanos nuestros, ellos no son cristianos, ellos son cizañas en medio del trigo, permitido por Dios hasta el día del juicio, el día en que Él regrese para separar el trigo de la cizaña, para no dañar el trigo. Pero ellos no son nuestros hermanos, ellos arrastran en algunos casos miles de personas al infierno, en otros casos arrastran millones de almas al infierno. Ellos son más que mercaderes de riquezas, mercaderes de alma. Si quiere puede leerlo ahí en Apocalipsis capítulo 18. Son mercaderes de almas. Entonces, identificarlos por sus nombres. No debemos identificar entonces a Judas Iscariote, aunque él no era un maestro, pero fue uno de los apóstoles. Por su nombre. Obviamente que sí, en su carta a Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo, delata o define públicamente a Alejandro y Himeneo, que eran falsos maestros de su época. ¿Por qué? Porque guiaban a las almas al infierno. Primera de Timoteo 1:20, y los menciona por su nombre. Y ponía el ejemplo. Imagínense que usted está ahora en un pueblo, en una ciudad, un pueblo pequeño, y se entera que hay personas están muriendo por rabia. ¿Sabe que la rabia fue una enfermedad terrible que golpeó a la humanidad? La rabia, producida por los murciélagos, es capaz de transmitírsela a un perro. Algunos tal vez recordarán la película de Cujo. ¿Ok? Bueno, imagínense que hay un perro en un vecindario con rabia y que usted te anuncia a todos: tengan mucho cuidado porque hay rabia en este vecindario. Pero usted no define dónde está el perro con rabia, qué clase de perro es, dónde mora. Usted simplemente lo que está haciendo es proclamando algo que no va a producir un fruto. Usted tiene que decir: el perro es tal, vive en tal lugar, trate de no pasar por ese lugar, para que las personas identifiquen dónde está la rabia. Bueno, pues estos falsos maestros son como el perro con rabia, que arrastran a las almas con su veneno al infierno. Así mismo Judas Iscariote. Judas Iscariote, dice la Biblia que en el momento que el Señor mojó el pan, e inmediatamente en su plato, inmediatamente Satanás se entró en él. Aquí estamos en el Evangelio según Juan. Si abrió su Biblia conmigo, vaya por favor, muévase al capítulo 17. Nos queda poco tiempo y queremos terminar
expresando la idea. Evangelio según Juan, capítulo 17. Aquí viene la oración del Señor por sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Sus amigos. ¿Quiénes son sus amigos? Los que hacen su voluntad. Comienza ahí en el verso 6. He manifestado tu nombre, dice el Señor, a los hombres que del mundo me diste. ¿A quién? A los hombres que del mundo me diste, como usted y yo estábamos en el mundo, pero no pertenecíamos al mundo. Por eso el Señor nos sacó. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. ¿Han hecho qué? Han guardado su palabra. Si usted se pregunta, ¿la guardó Judas? Definitivamente no. Entonces, ¿quiénes se refieren? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora has conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste las he dado, y ellas las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Si salí de ti, y tú eres Dios, yo soy Dios. Él es Dios, sobre todas las cosas. Él es el verbo de Dios. Yo ruego por ellos. Fíjense bien. Yo ruego por ellos. ¿Por quién? Por los hijos, por aquellos que me diste, aquellos que reconociste desde antes de la fundación del mundo, a los cuales todas las cosas les ayudan para bien a los que te aman. No ruego por el mundo, yo ruego por ellos. No ruego por los que te desprecian, no ruego por la cizaña, ruego por el trigo, sino por ellos, por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mire esta parte que es interesante. El verso 12, subráyelo por favor, porque es importante. El verso 12 al verso 17. Cuando estaba con ellos en el mundo, cuando estaba físicamente en la tierra, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de los 11, ninguno de los que escucharon la palabra. Sino, ¿quién? ¿Quién se perdió? El hijo de perdición. Ahora, la nueva versión internacional, aquí, en Juan 17, porque aquí usted lee el hijo de perdición, y tal vez algunos dicen, bueno, están incluso al punto, algunos maestros enseñando, de que Judas no se perdió, y hasta justifican que incluso él fue predestinado para esto, por tanto lo tachan sin culpa. Un momento, aquí dice ninguno de ellos se perdió, sino, en otras palabras, exceptuando el hijo de perdición. Pero la nueva versión internacional traduce un poco más claro, un lenguaje un poco más popular, y dice el que ya se había perdido. Nueva versión internacional traduce el que ya se había perdido antes de todo eso. ¿Qué significa eso? Para que la escritura se cumpliese. Ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Entiende por qué nos aborrecen? Porque no somos el mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ahora note esto: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Por tanto, si nos preguntáramos, ¿fue Judas como algunos se están justificando? Salvo aquí las propias escrituras dicen claramente que él se perdió, exceptuando el hijo de perdición, o como traduce la nueva versión internacional, el que ya se había perdido
según el conocimiento anticipado de Dios. Ahora, aquí, vamos a ver si me dan tiempo, estos 5 minutos para explicar esto. ¿Dios predestinó a Judas para que fuera estopa en el infierno? No, sino que simplemente la soberanía de Dios trabaja en conjunto con la elección del hombre. En este caso, Dios permite a todos los hombres, escuchen bien esto, en el caso de Judas le fue permitido que estuviera entre ellos. El Señor le dio 3 años en su ministerio y Judas vio las señales. Entonces, el Señor, preconociendo de antemano el alma de Judas, entonces lo usó, como usó a Faraón cuando fueron asesinados los niños y cuando lo endureció, porque ya él había sido preconocido por Dios como cizaña, así como Judas y como también Herodes, que asesinó a los niños en busca del Mesías. Por lo tanto, Dios predestinó a Judas, lo creó para que fuera estopa en el infierno. La respuesta es no. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su palabra. Por tanto, la soberanía de Dios, la predestinación, entendiendo que en este caso opera en conjunto con el conocimiento anticipado de Dios, con la prognosis de Dios, operó para que Judas hiciera lo que él debía hacer. Ahora, noten esto. Judas no solamente traicionó al Señor, sino que después devolvió, escuchen bien esto, pues yo sé que Reina Valera traduce arrepentido, pero la mayoría de las Biblias traducen tuvo remordimiento. Entre ellas la Biblia Pechita, pero hay muchas Biblias más. La Biblia de las Américas traduce que Judas tuvo remordimiento. Ya hemos explicado en un servicio anterior que el remordimiento es algo inherente a la carne. Hay personas que pueden tener remordimiento de ciertas actitudes, pero no por eso incluso pueden devolver lo que se han robado. Pero luego, una vez que han devuelto lo que se han robado, cuando pase un tiempo, lo volverán a hacer. ¿Por qué? Porque según escribe el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, creo que es en el verso 22, siempre el perro va a volver a su vómito. Aunque tenga remordimiento, y la puerca lavada va a volver al fango. La cizaña va a ser incapaz de producir un fruto. No puede producir fruto de arrepentimiento. Pero el trigo, sin lugar a dudas, producirá fruto de arrepentimiento. Ahora podemos comparar a Judas con aquel crucificado al lado del Señor. Le quedaban minutos de vida, horas de vida. Señor, uno a su derecha, otro a su izquierda. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros, decía aquel perverso. Pero el otro, en sus momentos finales, decía: Señor, tú no mereces estar aquí junto a nosotros. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aquel que conoce los corazones, aquel que lo había preconocido desde antes de la fundación del mundo, a pesar de ser toda su vida un malhechor de carrera, un criminal, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, porque sobre toda cosa guardada, escuche bien, sobre sus riquezas o sobre su trabajo, sobre su pobreza, porque Dios tiene siervos ricos y pobres. El hecho de ser pobre no le hace salvo. De hecho, hay muchísimos pobres que van al infierno. ¿Sabe qué? Lo más importante es que cuando te puedas parar frente a ese espejo, como comenzamos el servicio, puedas decir: he pecado contra el cielo y contra ti, he hecho lo malo delante de ti. Señor, ten misericordia. Ten misericordia y límpiame. No me quites tu Santo Espíritu, como decía David, no quites tu Santo Espíritu de mí. Confieso que te he ofendido gravemente. Pero cuando recuerdes entonces, entiendas que el Espíritu
que dé testimonio a tu oído de que tú eres hijo de Dios. Y veas entonces las obras que has hecho y no te vanaglories de ellas. Entiendas entonces que el poder de Dios se ha perfeccionado en tu debilidad. Y que tenemos la certeza de que jamás nuestros nombres serán borrados nunca del libro de la vida. Porque ninguno de los que le dio el Padre, el Señor, se perdieron. Salvo, excepto, el que ya estaba perdido, Judas Iscariote. El Señor dijo, más le hubiera valido a ese hombre no haber nacido. Hermanos, es mejor escudriñar las Escrituras a través del Espíritu Santo y no ser enseñado por los hombres. Cuidado con esas doctrinas. Examinemos la doctrina si es de Dios. Les agradecemos en esta mañana por estar reunidos en el nombre del Señor y oramos, amado Padre Celestial. Te agradecemos por el tiempo en que has estado entre nosotros aquí, Señor, ministrándonos, trayéndonos palabra, llenándonos en nuestra alma, porque tú dijiste, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te agradecemos porque eres tú quien nos enseñas a través de tu Espíritu. Eres tú quien nos muestras el camino a seguir. Ayúdanos, Señor, a decir como el apóstol Pablo dijo, he llegado, he peleado la buena batalla de la fe, he vencido, he triunfado, y ese triunfo es tuyo, Señor. Guárdanos del mal, Señor. Te rogamos que cada día podamos serte fiel y poner la vista solamente en ti, que podamos siempre permitir que los frutos tuyos se manifiesten en nosotros, porque esas obras las habías preparado de antemano desde antes de la fundación del mundo. Ayúdanos, Dios, a ser como niños para entender tus Escrituras, Dios, siendo enseñados solamente por tu Espíritu. Aunque podamos escudriñar lo que otros hombres enseñan, pero siempre teniendo como guía tu palabra y confrontando lo que se enseña contra tu palabra, la cual es la profecía más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, Dios. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos y te pedimos por aquellos que están confundidos, aquellos que aún permanecen en el mundo, pero son tuyos. Sácalos, Dios, de las tinieblas y tráelos a tu luz admirable, Dios. No sabemos cuándo el tiempo de los gentiles habrá de cumplirse, pero sabemos que está muy cerca ese tiempo, Señor. Oh Dios, gracias te damos por tu mirada hacia nosotros y aún de aquellos que te desprecian, Señor. Tenemos misericordia incluso de su ropa contaminada por su carne. Oh Dios, guárdanos del mal. Te agradecemos, Dios. Oramos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, Jesús. Amén y amén. Que la paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos.